ya habíamos gracias, ingeniero. Ya habíamos concluido, pues obviamente, lo de la PTU. Entonces, nos habíamos quedado, según yo, acá. Ok, queda como por aquí. Ok, voy a recapitular rápidamente para ponernos en contexto. Ya estábamos viendo el artículo 132, el título cuarto, obligaciones de los patrones. Habíamos visto que el patrón está obligado a cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. ¿A qué voy? Las normas que sean y le atañan, a ese centro de trabajo, la que sea, conforme a su rama de actividad, también están obligados a cumplir esas normas. La norma 035 es de observancia para cualquier rama o actividad que tenga el centro de trabajo. Esa no hay vuelta de hoja, lo mismo lo que estuvimos viendo hace rato, la norma 037, por nombrarte algunas, ok, también la norma mexicana 025, que es la de la no discriminación, y bueno, y así, las que son de obligatoriedad para todas, independientemente de su rama, pues obviamente la tienen que tener, pero hay otras que son específicas dependiendo de sus actividades, ¿ok? Y hay que cumplirlas. Aquí en este artículo 132, en la fracción 1, yo te puedo hacer constar sí, pues hacer constar el por qué las normas son obligatorias. No es si queremos, no es si nos acordamos, no es a ver si lo cumplo. No. Luego, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si vas a pagar un salario, normas vigentes en la empresa o establecimiento. La norma vigente en este momento es que, pues el salario mínimo, ya sea región fronteriza, ya sea la zona centro, con el subsecuente monto obligatorio, o bien en caso de que tengas trabajadores que estén dentro de las tablas de salarios mínimos profesionales, pues estás obligado a pagárselos. Las indemnizaciones, pues obviamente conforme te lo marque la Ley Federal del Trabajo, en el supuesto que caiga cada trabajador, ¿ok? Fracción 11, nos quedamos ahí, muchas gracias. Ok, nada más estoy recapitulando. Muchas gracias, Leti. Proporcionar oportunamente los trabajadores los útiles, proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos, mantener el número suficiente de asientos, guardar a los trabajadores la debida consideración, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Esto, recuerda, hay por ahí una reglita que dice que te exime de esto siempre y cuando tú le timbres el CFDI al trabajador. Expedir al trabajador que lo solicite o se pare de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a sus servicios. ¿Ok? Esto es obligatorio, ¿eh? La constancia escrita donde diga que él sí trabajó de tal fecha a tal fecha y cuánto percibía, ¿ok? Sí estás obligado a dárselo. La carta de recomendación no es obligatoria. Eso sí se la quieres dar. Obviamente son muchos factores los que intervienen, pero si no, esta constancia escrita, sí estás obligado, ¿eh? Y dentro del término de los 3 días posteriores a la renuncia o a la rescisión del contrato o lo que haya sido, ya sea por parte de él hacia ti o de ti hacia él. Independientemente de si salió bien, si salió mal, si se agarraron de chongo o salieron dándose besos, tú estás obligado a dar esta constancia, ¿eh? ¿Vale? 9. Conocer a los trabajadores el tiempo necesario para el voto, permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental, dependiendo del sindicato. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación. Ahí te va. Voy a volver a leer esto. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas
y las temporales que deban cubrirse. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere al derecho de antigüedad que tenga el trabajador en el centro de trabajo. No importa que no estén agremiados a un sindicato. Recuerda, con la reforma del 2019, que permitió 4 años a los patrones para legitimizar sus contratos colectivos. Ahorita en el 2023 ya se concluyó. O sea, ya no hay legitimizaciones. Quien no haya legitimizado su contrato colectivo es nulo, ¿eh? Ya no hay contrato colectivo. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema porque este es otro rollo. A lo que voy. Aun cuando no haya sindicato, que la empresa no esté, ninguno de los trabajadores, porque con la reforma ahora tenemos esa libertad de pertenecer o no a un sindicato. Eso ya lo decidimos nosotros. Ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio que nos quiten las cuotas sindicales si tú no quieres. Bueno, pero aún así que no haya un sindicato, que nadie de los trabajadores esté sindicalizado, tú estás obligado a poner, tu patrón, o recursos humanos en este caso, un cuadro visible del cuadro de antigüedades. ¿Por qué? Porque con el personal interno tú tienes que cubrir los puestos de nueva creación. Obviamente si el trabajador tiene el perfil, si tiene el conocimiento, si tiene la experiencia. Las vacantes definitivas, ok, tengo un contrato, un trabajador con un contrato por tiempo determinado, o tengo un contrato por obra determinada, o tengo un contrato nada más por, ¿qué te gusta? Con un periodo, un contrato por tiempo indeterminado, con un periodo de prueba, ok, lo que tú quieras. Pero va a haber una vacante definitiva. Tienes que tomar primero a tu personal que ya tienes, independientemente de la antigüedad que tengas, para cubrir esas vacantes. Y también las vacantes temporales. Tú no puedes ni debes traer gente externa hasta antes de haber agotado tu recurso humano interno. Porque si no, estás incumpliendo conforme lo marca la ley y ese trabajador puede ir al centro de conciliación a exigirte su derecho de antigüedad. Obviamente, por eso es que tú tienes que tener la evidencia, el indicador, ¿a través de qué? De la capacitación, de tus planes de capacitación, de detección de necesidades de capacitación, para que tú digas, ok, a ver, tú ahora ya quieres ser, ya no quieres ser contador junior, ya quieres ser senior. Sí, sí, yo quiero, ya tengo aquí 3 años y yo puedo. Ok, perfecto. Presenta el examen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente yo tengo un perfil de puesto para el contador senior y en ese perfil de puesto dice todo lo que tú debes de saber. ¿Ok? Esto y esto y esto. Y por lo menos 3 años de antigüedad. No, pues sí, ya lo tengo, 3 años. Ahora, preséntame el examen, como si fueras a venir de primera contratación, que cuando tú llegas te hacen tu examencito, pues ahora yo te voy a hacer el examen para que escales a contador senior. No, pues sí, sí lo pasaste, estupendo. Pues, ¿qué te crees? Que somos 3 los que queremos ser contador senior, pero nada más hay una vacante, para ese puesto. Entre los 3 tendremos que concursar, que cumplamos con la antigüedad, que cumplamos con los conocimientos y ahí te va. Si alguno de nosotros tiene, aunque sea un día más de antigüedad, pero los 3 pasamos el examen, tiene preferencia el que tiene un día más de antigüedad. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda aquí? ¿No? Bueno. Establecer y sostener. ¿Nadie? A ver, creo que aquí. No, ok, perfecto, gracias. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Ok, recuerda, como patrón, estás obligado a darle a esos trabajadores que no tienen la educación básica, ahorita ya la educación básica, ¿hasta qué grado es, chicos? ¿Se acuerdan? Nivel medio superior. Que viene siendo la prepa, ¿no? Bachillerato equivalente. Okay. Tienes obligación de que esos trabajadores
que no tienen la educación media concluida, los tienes que darles el tiempo para que vayan a terminarla. Muchos centros de trabajo lo que hacen el convenio, como ya pues regularmente ya son adultos los trabajadores, con el INEA. Habilitan a un espacio ahí dentro del centro de trabajo y esas clases para que ellos concluyan, ya sea la primaria, la secundaria o la prepa, son gratuitos. Te mandan un tutor, para que vaya y les dé clases los días que se establezcan en el horario que se establezca. Estás obligado a darles esa educación, a permitir que tomen esa educación. Oye, ¿y si yo quiero mandar a un trabajador mío a que acabe la universidad? No, ahí sí ya no. Eso ya es optativo. Es que yo le quiero pagar la universidad, ok, eso forma parte de que no es previsión social. ¿Eso qué es, chicos? Son prestaciones superiores de ley. Eso no es previsión social. Pero bueno, ya, me estoy ahondando mucho más. Bueno, ok. Luego, colaborar con las autoridades de trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Hay gente que no, de verdad, sobre todo la parte operativa, tristemente, no tiene ni siquiera el primer año de la primaria. O sea, son totalmente analfabetas. Por lo tanto, tienes que, lo mismo, escolarizarlos para que por lo menos sepan leer y escribir. No es si quieres, no es si puedes, no es que le estás haciendo ningún favor, es una obligación. Y si el trabajador a esos niveles operativos tan bajos conociera sus derechos, esto que tú estás aquí viendo en el artículo 12 y 13, él puede ir al centro de conciliación a decir que tú no estás cumpliendo con esto. Y te va a obligar la Secretaría de Trabajo. 14. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de 1000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. Traducción. Por más de 100 y menos de 1000, ¿ok? Tú tienes que becar a uno de ellos. Becarlo. Ahí sí, para que concluya quizás en una escuela privada su educación. Para él o para alguno de sus hijos. Y fíjate, aquí dice, designado, o sea, elegido por los mismos trabajadores y el patrón. Los mismos trabajadores van a hacer una votación para que saquen al mejor de ellos y sea becado por el patrón. Cuando tengas a tu servicio más de 1000 trabajadores, deberás sostener 3 becas en las condiciones antes señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando se ha reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta, pero en esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón por lo menos durante un año. ¿Por qué? Pues porque obviamente si lo becaste para que se especializara aquí, por ejemplo, estudios técnicos, ¿no? En una máquina, lo que quieras, pues obviamente tú no le vas a cobrar la beca porque está becado, pero él está obligado cuando le entreguen el certificado, el diploma, la constancia o lo que otorguen, está obligado a que contigo esos conocimientos que adquirió los deje en la empresa.
Y obviamente, esta personita que fue becada está obligada a transmitir ese conocimiento a todos los demás trabajadores, obviamente, que también manejen esa máquina. Por darte este ejemplo. ¿Esto ustedes lo sabían, chicos? No, profesora, pero solamente aplica entonces para educación media superior, ¿verdad? No. Aquí es, fíjate, te dice estudios técnicos, industriales o prácticos. Estás hablando de especialización. Acá arriba es de educación básica. Aquí en el punto 12 y 13. Aquí es educación básica, desde la primaria hasta la preparatoria. Estás obligado. Esta es una obligación, pero esta es otra obligación, la especialización. Becado si tienes más de 100 y menos de 1000. Oye, yo tengo 99, ¿estoy obligada como empresa a dar esto? No. Tengo 5, no. Tengo 101, sí. Aquí te dice más de 100. Entonces, perdón, yo me equivoqué. Tengo 100 trabajadores. ¿Estoy obligado? No. 101. A partir de ese momento, corre tu obligatoriedad conforme a las líneas que te marcan. Una beca. Tengo más de 1000 trabajadores, o sea, 1001. Estoy obligado a becar a 3. Aquí es especialización. Aquí es educación Gracias, básica. profesora. Mándeme. No digo gracias, profesora, por resolver mi duda. No, de nada. Ok, ahí va, ¿vale? Entonces, chicos, tomen en cuenta esto, por favor. ¿Ok? Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. Aquí es para todos. Aquí es para todos. Aquí no hay becas, ¿vale? Ya sea que tengas a gente que no sepa ni leer ni escribir, o gente hasta con un doctorado, a todos debes de tenerles su plan de capacitación y adiestramiento a través de la detección de necesidades de capacitación. No nada más es meterlos a cursos por meterlos. No. La capacitación y el adiestramiento tendrá que ir acorde al puesto que ellos tienen y obviamente si quieren escalar como lo vimos más arriba, pues obviamente ellos tendrán que decir, sabes que quiero escalar y por lo tanto ya no me mandes a los cursos que yo debo de tomar. Bueno, si me tienes que mandar los cursos que debo de tomar, pero ahora también quiero que me mandes a los cursos de a los cursos de capacitación y adiestramiento del escalafón siguiente. ¿Por qué? Porque yo quiero presentar mi examen. ¿Vale? 16. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. ¿Vale? Ahora, cuando surge esta reforma laboral, no nada más se queda hasta la parte de seguridad y salud, también ya te abarca el medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, debes adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Por eso es que surge ahora el famosísimo, el VEBO, ¿no? Verificación voluntaria. ¿Para qué? Pues para que no te llegue la autoridad a hacerte pues tus auditorías. Mejor yo, como dicen, ¿no? De buena fe, voy a cumplir con todo y yo de buena fe voy a ir a decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy cumpliendo con las normativas que a mí me aplican. La Secretaría del Trabajo te va a dar el voto de confianza. Pero si en algún momento te llegase a caer una auditoría, obviamente te tienes que darle materialidad, y no nada más es porque llegas y ya dijiste que sí, bueno, entonces sí, no, obviamente no, tienes que darle evidencias, materialidad, ¿vale? En caso de que te llegara una auditoría y tú lo hayas engañado, pues lo que sigue, ¿vale? 16 bis, contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, instalaciones adecuadas
para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Aquí yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que con un solo trabajador que tengas con alguna discapacidad, tendrías que tener en las rampas, tendrías que tener adecuaciones en tus mesas de trabajo, etcétera. O sea, lo que tu trabajador necesitara para que él pudiera ejercer sus funciones y actividades. Pero bueno, la obligatoriedad es a partir del trabajador número 51. 17. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Por ahí está el mito, la leyenda urbana, que te dice, no, es que a mí me dijeron que yo dentro del centro de trabajo no debo de tener medicamentos, ni material, bueno, material de curación sí, pero medicamentos no. No sé por qué surgió esa leyenda urbana, pero eso no es verdad. Obviamente no vas a tener ahí medicamentos controlados, eso se entiende, ¿vale? Pero ahí te va, vámonos ahora con el control interno. Yo no sabía, por ejemplo, que yo soy alérgica a la vitamina B12. Yo no lo sabía. Tú dirías, ¿al B12? O sea, ¿de verdad al complejo B eres alérgica? Yo soy alérgica al complejo B. Y hace 2 años me tomé un complemento B y me enronché como tú no tienes la menor idea. De verdad. Y fue nada más una pastilla. Y bueno, de ahí derivaron muchas cosas más. Pero a lo que voy, yo no lo sabía. Cuando tú tienes ahí un medicamento en tu botiquín de primeros auxilios, que regularmente tenemos, puede ser para el dolor de cabeza, un paracetamol, y que para la pancita, pues una butiliosina, o sea, las cosas básicas, ¿no? Pero tú no sabes si ese trabajador es alérgico y tú se lo das. Te voy a dar una sugerencia. Cuando tú estés contratando, más bien cuando tú estés haciendo la entrevista inicial de contratación, yo lo que te puedo sugerir es que preguntes y te ponga por escrito quién no es alérgico o más bien a qué es alérgico. Desafortunadamente puede detonarte en cualquier momento. Yo no sabía que era alérgica al complejo B. Hay personas que nunca han sido alérgicas, por ejemplo, a las fresas o a las nueces en toda su vida y de repente, un día, y eso te lo digo porque mi hermano es enfermero y me lo platicó, una compañera de él que se estaba comiendo unos duraznos, ahí estaban todos conviviendo, se comen los duraznos y se le empieza a cerrar la garganta. La tuvieron, afortunadamente estaba en el hospital y bueno, pues la fueron le dieron los auxilios pertinentes, ¿no? Pero toda su vida había comido durazno. Y ese día, bueno, le dio la, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue. Un shock linfático. Bueno, son cosas que pasan. Pero yo lo que te puedo sugerir es que cuando estés haciendo la selección del personal, pregunta si es alérgico a algo. Y eso obviamente tiene que estar bien presente para recursos humanos. Porque si llega Betsabet y le duele la cabeza y resulta que nunca dije que soy alérgica al paracetamol, pues lejos de hacerle un bien, pues le vas a hacer un mal, ¿no? Y la vas a mandar al hospital. ¿Vale? Bueno, prosigo. 18ª, o como se diga. Fijar visiblemente y difundir a los lugares donde se presta el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Traducción, tienes que mandar a hacer tus trípticos, tus carteles, donde tú cumplas con esto. El casi casi no corro, no grito, no empujo. Lo mismo cuando estás en el área productiva. ¿Sabes qué? Tus guantes, ¿por qué tienes que utilizar equipo de protección? ¿Por qué no debes de traer collares, cadenas? ¿Por qué no puedes traer el pelo suelto? En fin, dependiendo de tu giro, serán tus carteles
que les muestre el por qué no deben hacer tales cosas. Información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. ¿No? 19. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. Traducción, pero le tienes que proporcionar estos medicamentos. O sea, entonces ellos no lo tienen que comprar, ¿sabes? No, se los tienes que dar tú. Obviamente, pues para eso, pues tienen que ir primero con un médico. Porque vuelvo y regreso, a lo mejor el medicamento que le vas a dar, pues es alérgico y ni enterado está, ¿no? ¿Vale? Obviamente no los vas a tener tú ahí en tu centro de trabajo, pero sí a través de un médico que le haga un diagnóstico y que le dé una receta médica, ¿ok? Tú estás obligado a pagarle el medicamento y dárselo. ¿Vale? 19 bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Fíjate, aquí está utilizando dos palabras y nos remitimos ahorita pues, a lo que acabamos de vivir hace poco, el COVID. Nunca decretaron la contingencia sanitaria, nunca, por muchas causales que vamos a ver más adelante, y sobre todo por el impacto laboral. Pero decretaron una emergencia sanitaria. Yo tengo que cumplir con las disposiciones que la autoridad me fije. ¿Para qué? Para paliar lo más posible esa emergencia sanitaria y proporcionar a los trabajadores los elementos que señale la autoridad. Por eso es que si tú te acuerdas, los centros de trabajo estaban obligados a darles el cubrebocas y sobre todo los de SECMA, NK9 o NK5, no me acuerdo cómo se llamaba. El gel antibacterial, el sanitizante, el jabón para que se estuvieran lavando las manos 50.800 veces, o sea, todo lo que necesitábamos para minimizar el riesgo de contagio, el patrón estaba obligado a proporcionarlo. Muchas empresas no lo hicieron y querían que los trabajadores compraran sus propios elementos de limpieza. Y eso no es cierto. Ahora, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Esto nunca lo decretaron, la contingencia sanitaria. Nos quedamos hasta la emergencia. ¿Ok? 20. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. Esto la verdad es que nadie lo hace. Ningún patrón, al menos yo, nunca he visto que haga esto. Fíjate hasta dónde llega el alcance. Una cosa es que no lo haga y otra cosa es que no está obligado. Fíjate hasta dónde llega el alcance de la Ley Federal del Trabajo. Que si tú tienes tu centro de trabajo en una población rural, estás obligado a que esa población también goce de los beneficios de tu empresa, aun cuando no sean tus trabajadores. Fíjate hasta dónde llega la Ley Federal del Trabajo. Estás obligado a que a reservar un terreno para que se establezcan mercados, edificios, centros recreativos y etcétera. No te está diciendo que tú lo construyas. Te está diciendo que tú debes de casi donar el terreno para que quien corresponda, la autoridad, haga esto para los habitantes.
Esto la verdad está bien interesante y yo, al menos yo, nunca he visto que un patrón lo haga, yo. ¿Vale? 21. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando, fíjate, cobrando la renta correspondiente. Aquí habla del sindicato, para que ellos ahí se establezcan. Si no existe local con las condiciones indicadas, se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los trabajadores. Aquí es diferente. Recuerda, la Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a darle alojamiento a los trabajadores. Ahorita, quitémonos si integra o no integra para salario base de cotización. Olvidémonos ahorita de esto porque no estamos en ley del Seguro Social. Estamos en Ley Federal del Trabajo. Entonces, si no tengo un local desocupado para que el sindicato se instale y yo le cobre una renta correspondiente, yo tendré que darle la vivienda de uno de mis trabajadores, para que lo ocupe. Pero aquí ya no me da una renta. Aquí ya no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a darle alojamiento a mis trabajadores. Bueno, y una de las condicionantes es que sea onerosa. ¿Para qué? Para que no me integre a salario base de cotización y no me integre a salario diario integrado. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Ok? 22. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción 6. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Recuerda, nuevamente regreso, ya, si yo no quiero estar afiliada, agremiada a un sindicato, no hay poder humano que me obligue con esta nueva reforma que acaba de entrar. ¿Ok? Que fue la del 1 de mayo de 2023. Ya no hay fuerza ni poder humano. ¿Ok? Por lo tanto, ya no me pueden quitar cuotas sindicales. Ni ordinarias, ni extraordinarias, ni nada. Pero pues obviamente el sindicato, si es que existe y yo no quiero estar agremiado, él ya no me va a proteger sindicalmente hablando. Pero yo continúo con mis derechos del contrato colectivo de trabajo. Mis derechos del contrato colectivo de trabajo son independientes a que el sindicato, ahora sí como dicen, que ay, se me fue. ¿Cómo se llama eso? Mi barrio me respalda. Eso es independiente, ¿eh? Mis derechos en el contrato, sea colectivo, sea contrato ley, o sea contrato individual, siguen vigentes, ¿eh? Prosigo. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción cuarta. Recuerda, esto de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro es optativo, ¿ok? Lo que es obligatorio es quitarte a ti de tu salario lo que tú hayas decidido aportar para la caja de ahorro. Eso es lo obligatorio, pero no es obligatorio que yo, a ti, trabajador, de entrada te diga, ay, ¿y qué te crees? Que ahorita te estoy contratando, pero de una vez te digo, que de tu salario te voy a quitar el 20%, digo, estoy dando una cifra al aire, porque no son los porcentajes, ¿no? Te voy a quitar el 20% de tu sueldo para la caja de ahorro. No, espérame, es que yo no quiero estar en la caja de ahorro, ni en el fondo de ahorro, ni en la sociedad cooperativa, yo no quiero estar, ¿eh? No, es que sí vas a estar porque es obligatorio. No es obligatorio. No lo puedes obligar, ¿eh? Es que todos estamos. Pues qué chévere, porque yo no quiero. ¿Ok? 23 bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes, aquí es otra cosa, a las pensiones alimenticias previstas en la fracción 5 del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. Aquí sí. Este no es obligatorio, pero recuerda, cuando hablábamos de las pensiones alimenticias, cuando eran las deducciones que podías hacer al trabajador y que debías hacerle,
aquí te lo vuelve a confirmar. Si hay una pensión ya impuesta, o sea, ya hay una sentencia de pensión alimenticia, estás obligado a deducirle al trabajador conforme a la sentencia que te debe de presentar el trabajador. Y esa retención, pagársela a quien el juez haya determinado, con la periodicidad que haya determinado. Luego, 24. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Traducción: no te puedes negar a la inspección y vigilancia de ninguna autoridad del trabajo. No puedes ni debes. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan, o sea, el alcance. 25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Esto es previsión social. Aquí te demuestro que es obligación que tú les des a tus trabajadores al menos esta previsión social, actividades culturales y del deporte. Y además, tú les tienes que dar, vamos a poner, hacen un equipo de fútbol, el equipo, el balón, los uniformes, el arbitraje, etcétera, y etcétera. No es si quieres, no es si puedes. Aquí no te dice, bueno, si tienes de tantos a tantos. Aquí es con que tengas dos compañeritos, que uno patee el balón y el otro se la regrese, con eso tienes. 26. Hacer las deducciones previstas en las fracciones cuartas del artículo 97 y séptima del artículo 110 y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora o en su caso al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. ¿Aquí a qué te refieres? Habría que revisar estos artículos, artículo 97 y artículo 110. Ahorita los vamos a revisar para poderlos recordar. ¿Qué es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo? El FONACOT, ¿cierto? Entonces, hacer las deducciones previstas. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya concedido al trabajador. Aquí te demuestro que tú no eres patrón, perdón, que no eres deudor solidario del crédito que el trabajador haya obtenido por el FONACOT. Ahora, vámonos aquí al artículo 97, fracción cuarta, ¿vale? Pues para recordar de qué estamos hablando, ¿no? Artículo 97. Fracción cuarta. Aquí está. Pago de abonos, así es el 97. Pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 de esta ley. Vamos a ver qué es la 103. Destinados a la adquisición de bienes de consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% del salario. Vámonos al artículo 103. 103 bis. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a lo que la ley regula, establece, bla, bla, bla. Es el FONACOT. Y luego la otra creo que era el 101, ¿no? No, no era el 101. ¿Cuál era el otro? Estamos en el 130 y tanto, 136. ¿Cuál era? 110. Ah, ok, gracias. 110. Sube. Ok. Era creo que el 3. El tercero. Pago, sí era el tercero, ¿no? Gracias. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el instituto a la que se refiere el artículo 103 bis, los destinados para los bienes de consumo. Es el FONACOT. ¿Vale?
Prosigo. Vámonos al 136. Mucho para abajo. Ay, perdón por mis perros, pero es que se ponen todos enfermos mentales. Okay. Ok, aquí nos quedamos. Ok. 26 bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, o sea, al FONACOT. Todo centro de trabajo, independientemente del número de trabajadores que tenga, independientemente de la actividad, giro, rama industrial, lo que sea, debe estar afiliado al FONACOT. A efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos de crédito, del crédito que proporciona dicha entidad, la afiliación será gratuita para el patrón. Entonces, viene a colación. Yo estoy obligado a afiliarme como centro de trabajo, estoy obligado a hacer las deducciones previstas, pero no soy deudor solidario del crédito que haya sido concedido al trabajador. ¿Cómo califican al trabajador? Pues obviamente te van a pedir a ti una constancia de que le digas qué antigüedad tiene, qué salario tiene y si es que el trabajador tiene adeudos contigo o con una pensión alimenticia, con un crédito de Infonavit, etc. Ellos ya lo calificarán y dirán, ¿sabes qué? Bueno, tú quieres que te dé una línea de crédito de 10,000 pesos, pero pues ganas 3,000, digo, estoy diciendo tonteras, ¿no? Ganas el mínimo 6,200 y cachito, pues obviamente pues no te la voy a dar. Tu línea de crédito, pues ellos ya sabrán cuál le corresponde. ¿Vale? Luego, proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Bueno, esto ya lo sabemos, la Ley Federal del Trabajo, dentro de los trabajos especiales, tiene un apartado exclusivamente para las mujeres en términos generales. Y dentro de esas fracciones viene mujeres embarazadas. Eso ya nos va a tocar verlo más adelante. Obviamente también te tendrás que remitir, pues, a la Ley del Seguro Social y su reglamento. 27 bis. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos. Por ahí también está el mito urbano, que no sé quién se le ocurrió decir, no, es que nada más es cuando nace el primero. No, es de sus hijos. Si tiene 20 hijos, pues siempre tendrá 20 permisos, obviamente, al momento que nazca ese bebé. Y son 5 días laborables. Si el señor trabaja de lunes a viernes, pues le tendrás que dar de lunes a viernes. Si el señor trabaja de domingo, que es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, le tendrás que dar esos 5 días. Y de igual manera, en el caso de la adopción de un infante. 28. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. Recuerda, las comisiones, cualquiera que sean, la mixta, de seguridad, higiene, etcétera, siempre tendrá que tener la misma cantidad de representantes, tanto patronales como de los trabajadores. Si hay 5 representantes de los trabajadores, tendrán que ser 5 representantes del patrón. Ya sí. ¿Ok? Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes, 1. Negarse a aceptar trabajadores por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Este artículo 133 es
el fundamento, la materialidad, cuando yo les digo que aun cuando tú no hayas sido contratado, cuando apenas vas a mandar tu currículum y tú ves la oferta de trabajo donde dice que nada más desde rango de edad de 18 a 40 años o de 30 a 40 o lo que tú quieras, y que nada más aceptamos mujeres y que nada más aceptamos chicas güeritas de ojo verde 1,80. Antes de que tú inclusive mandes el curricular, estás ya protegido por la Ley Federal del Trabajo y puedes ir a denunciar a este patrón. ¿Por qué? Porque están discriminando. Hay que tener mucho cuidado cuando uno publica las vacantes. Ok, chicos, faltan 2 minutos y del artículo 133 son hartos, ¿vale? Entonces, le dejamos aquí y continuamos el próximo viernes para no quedarnos truncos. Sí, profesora. Ok, vale. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario? Cosas bien interesantes que estamos recordando o aprendiendo, ¿no? Que a lo mejor no sabíamos, por desconocimiento estamos infringiendo la ley. Se me hizo ¿Vale? muy interesante la parte de la escolaridad. No sabía que era como obligatoria esa parte. Sabía que, bueno, no sé, al menos en la empresa en la que estoy, el sindicato siempre es el que dice que, pues como esta parte, ¿no? Que obviamente apoya a los trabajadores y que los provee de estos servicios, pero yo honestamente nunca los he visto. Entonces, creí que era como parte únicamente del sindicato, pero pues ahora veo que es más bien responsabilidad de la empresa en sí. Exactamente, Lupita. Y el sindicato está para hacer cumplir la ley. Y entonces, independientemente de que la ley te obliga, el sindicato va a hacer que lo cumplas. Y se va a agarrar de estos artículos. Muchas gracias, profesora. Es muy interesante siempre entrar al círculo de lectura y aprender cosas nuevas. Sí, la verdad es que está bien padre. La verdad es que no nada más es leerlo. Leerlo, pues yo creo que todo el mundo lo agarramos, ¿no? Y nos da cierta flojera, porque dices, ay, son un montón de letras, un montón de artículos. Pero ya conforme pues lo vamos leyendo y lo vamos analizando, te das cuenta de que, oh cielos, eso yo no lo sabía. ¿Vale? Ok, chicas, pues muchísimas gracias por su atención, Mara, Leti, Lupita, Angie, creo que estaba por aquí Angie. Entonces, bueno, que tengan muy bonita noche, chicos, bueno, más bien chicas, y quien esté conmigo ahí en la escuela de contabilidad, pues nos estaremos escuchando el próximo lunes, ¿vale? Gracias, profesora. Bonita noche a todas. Bye, chicas.